y gracias por venir. Yo sé que todo aquel que ha venido ha hecho un esfuerzo y se lo agradezco de verdad, de corazón. Para mí, hablar de este hombre es una cosa importante porque le tengo bastante aprecio y es una gran persona. Y como veis, yo nunca me pongo chaqueta ni nada, voy siempre muy desarreglado y hoy me he puesto un poquito mis galas para esta ocasión. Vale, muchas gracias. Bien, empiezo la presentación de este hombre que se llama José Manuel Vejines Hormigo, y el hombre es licenciado en Filología Hispánica, es doctor por la Universidad de Sevilla, es profesor, es poeta, es reciente novelista, es amigo y es también un entrañable compañero. Pero sobre todas estas cosas, es un buen hombre, es una buena persona de toda la vida, y también tengo que decir que es un poquito tímido y eso es un defectillo que le acompañará siempre. Bien, mi relación con él empezó un día que yo lo escuché a él hablando y leyendo un poema bastante emocionado, en un parnasiano patio de los palacios, y fue para mí como si hubiese tenido una revelación. Me encantó lo que leyó. Y como me gustó muchísimo, yo me voy a permitir el lujo de leeroslo hoy. Este poema, que es para mí el que más me gusta de él, se llama Aquella tarde en Roma, porque tú sabes que a mí me gusta. Estábamos sentados frente a frente. Un café y una onza de chocolate negro eran nuestros oscuros aliados. Mientras bullía Roma entera en sus plazas y nosotros nos mirábamos al aire como un camino incierto y se cruzaban las miradas de nuestras con el aire cerrado de otra gente que iban de la mano o sonreían a la vida, al amor o a la tarde de Roma, simplemente por ser fresca la tarde o por vivir en Roma mayo y nos sentíamos felices el uno con el otro y nada más. Necesitábamos entonces sino saberse acompañado para afrontar la lucha cotidiana y el peso de los huesos cuando hay viento o cuando es el dolor tan persistente que el alma se derrama por los poros y forma charcos densos de fracaso y nos quedábamos de pronto mudos de una congoja alegre que subía por la garganta y que brotaba, deshaciendo los labios en murmullos de beso, y nos quedábamos así, inmóviles, mientras pasaba Roma por nosotros, que éramos tan jóvenes y tanto nos queríamos, desde que nos miramos frente a frente, una noche de abril. Y seguimos oyendo a los romanos, en su trasiego de turistas descreídos, y seguimos sorbiendo poco a poco ese café exquisito de la Plaza Navona, que fue, en aquel instante, un símbolo preciso de la felicidad. Como podéis ver, José Manuel es un poeta, es un buen poeta que nos regala generosamente en sus libros una ruta, un camino emocionado por su propia experiencia. Nos acerca a la búsqueda de su propia identidad personal. En sus versos aborda temas fundamentales, los temas de la pura existencia humana, el viaje, el camino y la vida tan machadiano, y nos ofrece una fotografía en sepia del tiempo, de su tiempo, que vuelve a través de él, recreando los momentos, ese tiempo que se nos presenta muchas veces detenido, congelado como en un fotograma, que a veces avanza y a veces se para, como él mismo dice. A veces vuelvo a encontrar aquellas caras de mi juventud. A veces vuelvo pensando, pero duele, porque allí no están allí aquellas caras. El tiempo duele en su poesía. Ese tiempo poblado de aromas, de tactos, de noches de verano, de septiembre y de adioses, donde las calles de su ayer allí todavía retumban sus propios pasos. Hay otro poema que me gusta mucho que se llama Tan triste, tan oscuro. Tan triste, tan oscuro.
A veces se está triste sin motivo. Uno anda despacio por las calles, arrastra la mirada por la gente que vive muy despacio. Respira el humo blanco del tabaco, las risas y el aroma de la vida que desprenden los años sin memoria, sin fracasos. Embarga la tristeza tan solo porque el tiempo pasa y se está triste solo, porque se renunció a toda búsqueda, a todo hallazgo, a todo impulso, a todo. A veces se está triste y hay motivo. Se anda por París como nadando, contra corrientes de congoja espesa, y los pasos empujan hacia mujeres verdes y risueñas, hacia hombres fornidos de futuro. A veces se está triste sin motivo, tan solo porque el tiempo pasa y nunca se consigue ser feliz. Uno anda despacio por las calles, con miedo a que termine todo esto. Se camina despacio, forzando la sonrisa, a moldarse a la vida, muy despacio, tan triste, tan oscuro, porque el Sena sepulta las ilusiones. Poesía vivida, experiencia en grado absoluto, verdad que respiramos y palpamos en sus dos poemarios publicados, Mañana, será nada, en el año 2013, y Las plazas, el amor y las estrellas, el premio del 54 Certamen Nacional de Poesía Amante de Teruel. Ha publicado también antologías colectivas, además de numerosos trabajos de investigación. Bienvenido, José Manuel, y muchas gracias a ti y a todos. Termino. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a Antonio Cabello. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Muchas gracias también a Antonio Cabello por su invitación para que yo esté esta tarde aquí y por supuesto también muchas gracias por las palabras tan cariñosas y tan amistosas que me ha dedicado en la presentación. Los poemas muchas veces cobran vida cuando los lee alguien y sobre todo cuando los lee alguien bien. Yo de Antonio Cabello, y se lo he dicho ya personalmente, aprendí que los poemas, como todo lo que se dice en público, necesita decirse para alguien que escucha y necesita decirse de una manera que llegue al espectador. Antonio Cabello, que es un magnífico director de teatro, me lo enseñó en una obra que preparamos juntos hace un par de años. Preparamos juntos. Él era el director y yo era uno de los actores. Y en la que aprendí esto. Espero haberlo aprendido bien y que hoy, en esta charla que voy a darle sobre la generación del 27, sobre la transformación de la poesía que sufre los poetas de la generación del 27, desde una poesía pura, absolutamente pura, hasta una poesía comprometida. De lo que vamos a hablar aquí hoy es de esa transformación, de esa evolución, y no voy a poder detenerme en todos los poetas de la generación del 27, voy a hablar de algunos, y me voy a encargar fundamentalmente de los más decisivos o aquellos que tienen una posición social más evidente. Decía Menéndez Pidal, que como saben ustedes es uno de los filólogos más importantes de la literatura española, decía Menéndez Pidal que la literatura española es una literatura de frutos tardíos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es una literatura que va siempre a remolque de las literaturas europeas. Cuando en Italia, en el siglo XIV, teníamos la literatura renacentista ya, en España estábamos en la Edad Media, hubo que esperar un siglo. Cuando llegó el Renacimiento a España, en Italia estaba ya, en Francia estaba empezando ya el Barroco. Cuando llega un siglo más tarde el Barroco a España, ya estamos en la Ilustración, y así siempre, y así siempre. ¿Cuándo se pone el reloj cultural de España en hora? Pues esto ocurre entre 1898 y 1936, en el que la cultura española
no solo está al mismo nivel que la cultura europea, no solo se están dando los mismos movimientos literarios que acontecen en Alemania, en Italia o en Francia, sino que España aporta poetas, pintores, músicos, cineastas. Me estoy refiriendo, fíjense ustedes, a los nombres que voy a citarle. Salvador Dalí, su pintura la pueden ustedes ver en el Georges Pompidou de París, o en el Museo Thyssen de Madrid. Picasso, en Nueva York, en Francia. También tenemos a Buñuel, el cineasta, pero tenemos también a Manuel de Falla, a Isaac Albéniz. Bueno, y en poesía pues tenemos a Federico García Lorca, que es uno de los poetas y de los escritores más traducidos y de más repercusión literaria a nivel mundial, proveniente de España. Todos estos autores, y me estoy refiriendo únicamente a los autores de la generación del 27, piensen también en Miguel de Unamuno, en Pío Baroja, en Maeztu, en Azorín, en Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, Vicente Alessandre de la generación del 27, también premio Nobel. Es decir, hay una efervescencia cultural que tiene lugar en una etapa muy concreta de la cultura española y que, como les digo, supone la puesta en hora del reloj cultural español. No en vano, a esta época se le conoce con el nombre de Edad de Plata de la literatura española. Los miembros de la generación del 27 tuvieron la oportunidad de vivir todo esto en la residencia de estudiantes, donde pasaron no solo los autores españoles importantes como Luis Buñuel, Pepín Bello, Rafael Alberti, el premio Nobel Severo Ochoa, Alfonso Reyes, José Ortega y Gasset, Eugenio Dors. No solo eso, sino también autores extranjeros, artistas extranjeros, europeos fundamentalmente, como los premios Nobel de Física Marie Curie, Albert Einstein, estuvieron en la residencia de estudiantes en Madrid, Chesterton, Paul Valéry, André Breton, H.G. Wells y también el compositor Igor Stravinsky. Esto, para que se hagan ustedes una idea del nivel cultural que había en la residencia de estudiantes y que había en España en aquel momento. En esta situación de apertura intelectual no es extraño que tuvieran una repercusión grande los planteamientos literarios más avanzados, como el futurismo de Marinetti, el expresionismo de Raigambre alemana, el cubismo de Apollinaire, el creacionismo, el dadaísmo de Tristan Tzara o el ultraísmo o el surrealismo de André Breton. Frente al modernismo, que eso era ya una cosa anticuada, es verdad que tenemos a Rubén Darío, que es el gran poeta modernista, el creador del modernismo, pero Rubén Darío hay uno solamente. ¿Y qué ocurre con la literatura cuando empiezan a repetirse modelos y empiezan a repetirse patrones? Pues que aquello no funciona. Aquello no es más que una repetición ya sin gracia, en la que se queda con lo superficial únicamente. Y entonces lo que tenemos ya es una poesía remilgada, sentimentaloide, de cierto patetismo y que no tiene en realidad ninguna verdad literaria. Pues frente a ese modernismo se oponen los poetas de la generación del 27. Ya los poetas del 27 reniegan de esa cosa humana, sentimentaloide que tenía la poesía modernista. Pero también se reniega de la generación del 98, de la estética de la generación del 98. ¿Por qué? Porque se veía como una forma anquilosada, antigua, sonaba viejo, sonaba a casposo, como se dice ahora. En la formación de la estética pura, de la poesía pura de la generación del 27, tienen una importancia fundamental tres autores: Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez y José Ortega y Gasset. Fíjense ustedes quiénes son estos tres nombres. Juan Ramón Jiménez fue el premio Nobel de Literatura en el 56. José Ortega y Gasset, el filósofo más importante español. Y tenemos también a un escritor, Ramón Gómez de la Serna, que era un tío bastante extraño. Fíjense que se le ocurría, por ejemplo, dar conferencias en quirófanos, o no sé, como si ahora mismo nos trasladamos todos a un quirófano y allí, entre tijeras y bisturí, nos ponemos a charlar de literatura. O peor todavía, daba las conferencias vestidos de torero. Cosas bastante extrañas. Bueno, pues este Ramón Gómez de la Serna
inventa un género nuevo que es la greguería. ¿Se me escucha así? Es que estoy ya que me va a doler la espalda. Se me escucha así bien, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pero es que es muy bajito. Entonces, tengo que poner... Sí, ¿verdad? Ramón Gómez de la Serna inventó un género nuevo que era la greguería. Él decía que la greguería era la mezcla de humor y metáfora, o metáfora más humor. Ustedes saben lo que es una metáfora, ¿verdad? Una metáfora es la identificación de dos realidades mediante una relación, o en virtud a una relación de semejanza. Cuando digo, tus dientes son perlas, los dientes y las perlas, ¿en qué se parecen? Pues en que son blancas, son pequeñas, son duras, son hermosas. Vale. Pero aquí no hay humor. En esta metáfora, tus dientes son perlas, tus ojos estrellas, tu boca, tus labios rosas. Ahí no hay ningún tipo de humor. Lo que introduce Gómez de la Serna es ese carácter novedoso, ese carácter lúdico, juguetón, humorístico. Porque una de las características de la generación del 27 es ese humor. Fíjense algunas de las greguerías, que son escritos muy breves, de Gómez de la Serna. Trueno, caída de un baúl por las escaleras del cielo. La cabeza es la pecera de las ideas. Unid todas las estrellas con línea luminosa y resultará la silueta de Dios. O esta, que es muy bonita. De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes. Pero claro, Gómez de la Serna era una persona que se tomaba toda la literatura y todo el arte a humor, de manera humorística. El contrapeso de esta influencia la tenemos en Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez era lo contrario. Juan Ramón Jiménez en su vida dio por terminado un poema. Se llevaba 50 años escribiendo un poema y ya porque lo publicaba y no tenía más remedio que dejarlo allí, pero seguía revisándolo y revisando porque buscaba una palabra importante para hablar de los inicios de la generación del 27, buscaba la poesía pura, la poesía abstracta. El último poeta importante, la última influencia importante, esta de carácter teórico, es José Ortega y Gasset, que escribe en 1925 La deshumanización del arte. Este es un ensayo en el que habla de cuáles son las características de la literatura y de la poesía del momento. Fíjense ustedes que se publica este ensayo el mismo año en que André Breton en Francia escribe el manifiesto surrealista. Esto es algo que provoca un cortocircuito, porque por una parte se está hablando, Ortega y Gasset está hablando de la pérdida de lo humano en la literatura, del sentimiento. La poesía no tiene que servir para expresar sentimientos. Y por otra parte tenemos lo contrario, que es lo que dice André Breton. Hay que hacer literatura a partir del subconsciente del ser humano, a partir de lo íntimamente humano. ¿Cuáles son las características, grosso modo, de la literatura pura de la generación del 27? Afán de originalidad, hermetismo, autosuficiencia del arte, antirrealismo, antirromanticismo, intrascendencia, predominio de la metáfora, escritura onírica, y atomización. Además de las cuestiones literarias, esencialmente literarias, hay otra razón para que este grupo de poetas jóvenes no fuera un grupo de poetas comprometidos. ¿Y cuál es la otra razón de carácter sociológico? Pues que todos provenían de familias acomodadas. Entonces no tenían problemas económicos, no tenían preocupaciones económicas. Tenían otro tipo de preocupaciones, pero económicas no. Además, muchos de ellos terminan siendo profesores de instituto o profesores universitarios. De hecho, entre otros de los nombres que recibe la generación del 27, es la de los poetas profesores. Es decir, todos estaban bien situados económicamente. Para que nos hagamos una idea, para que sigamos haciéndonos una idea de cuál es el carácter puro de esta poesía de principios de la década de 1920, que es cuando empiezan a publicar los primeros escritos estos autores del 27. Fíjense lo que ocurre,
en el periódico que dirige Ernesto Jiménez Caballero, en el periódico que se llama La Gaceta Literaria, y que publica entre 1927 y 1928, 3 o 4 años antes de que se establezca la Segunda República Española, se hace una encuesta en la que se le pregunta a una serie de escritores por la relación que existe entre la literatura y la política. ¿Ustedes piensan que la política y la literatura están relacionadas? No, para nada, ¿verdad? Nada de nada. No sirve para nada la literatura. Esa es una de las definiciones de la literatura. Si la literatura es tan importante es porque no sirve para nada, ¿verdad? Si sirviera para algo, pues sería otra cosa. Tendríamos sucursales, no tendríamos poetas, ¿verdad? La poesía no sirve para nada. Eso es lo que decían los poetas en la década de 1920. Todos respondieron a las siguientes preguntas de esta forma. ¿Debe intervenir la política en literatura? ¿Siente usted la política? ¿Qué ideas considera fundamentales para el porvenir del Estado español? Y todos respondían que la literatura no tenía nada que ver con la política, que estaba al margen, que una cosa era la política y otra cosa era la literatura, y que mejor cada una en su lugar. Todos menos uno. Díaz Fernández. Díaz Fernández decía que la literatura, es verdad que la literatura era independiente de la política, pero la literatura tenía que atender a lo humano de manera colectiva. ¿Y eso por qué lo dice Díaz Fernández, que publica en 1930 un libro que se llama El Nuevo Romanticismo? ¿Eso por qué lo dice Díaz Fernández? Pues porque estaba influido por una serie de autores que, le voy a decir sus nombres, son muchísimo menos conocidos que los poetas de la generación del 27, que en la década de los 20 se encargaron de traducir obras comunistas, marxistas, de autores marxistas, entre ellos a Lenin o Trotsky. Estos autores son, fíjense, tienen importancia, pero no son los miembros de la generación del 27, ¿verdad? Ángel Pumareja, Juan Andrade, León Trilla, José Bullejos, Juan Gorquín, Joaquín Maurín. Como les digo, son poetas importantes, son autores importantes, pero no se pueden comparar con los miembros de la generación del 27. Además de esta nueva corriente en la década de los 20, de carácter marxista, en 1925 surge un nuevo movimiento vanguardista que está dentro de la efervescencia cultural de los vanguardismos que surgen en 1909 y que se extienden hasta 1925, que es el último manifiesto vanguardista que existe, de carácter importante. En 1925, como les digo, aparece el manifiesto surrealista de André Breton. Y este manifiesto surrealista pretende volver a recuperar un poco lo que se había perdido con la pureza literaria, lo que se había perdido con esa preocupación por la imagen, por la metáfora, por convertir la literatura en un arte parecido a la música. Si ustedes ven una película de miedo, la música asusta. Ustedes ven una película de miedo con el sonido quitado y sienten menos miedo, ¿verdad? ¿Y por qué asusta la música? Lo hace de manera abstracta. Son sonidos que emocionan para bien o para mal. Si escuchan las 4 estaciones de Vivaldi, la primavera, pues se ponen ustedes alegres. Y si escuchan la novena sinfonía de Beethoven, pues tienen una serie de sentimientos diferentes si escuchan el principio de la sinfonía, con el caos, con la desorientación, o si escuchan el final, ya todo más armonioso, más equilibrado, el himno de la alegría, todas estas cosas. Bueno, y eso se hace exclusivamente con sonidos. Eso es lo que querían conseguir los poetas del 27, emocionar casi prácticamente con sonidos. Hay un poema de Vicente Huidobro en el libro Altazor, que no lo voy a recitar de memoria, pero para que se hagan una idea, es el quinto canto de Altazor, y dice algo así como: uy, 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 ay, uy, lero, lero, liro, liro. Me lo estoy inventando, pero vamos, da lo mismo que lo leyera porque dice algo así.
¿Qué buscaba Vicente Huidobro? O sea, ¿había perdido la cabeza este hombre? Hombre, pues no, porque antes ha escrito un montón de cosas, en ese mismo libro, un montón de versos muy válidos. ¿Qué quería demostrarnos? Pues quería demostrarnos que se puede emocionar al lector solamente con el sonido, casi al margen de los significados de las palabras. Bueno, pues el surrealismo, como les digo, pretende esa recuperación de lo humano. Fíjense, poesía pura, Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, la encuesta de 1927-1928 en la Gaceta Literaria, donde todos los escritores, o la mayor parte de los escritores a los que se les pregunta, coinciden en que la literatura está al margen de la política. Y por otro lado, las nuevas voces que empiezan a anunciar ya lo que ocurriría a partir de 1931. Rafael Alberti, en 1931 ya, escribe dos poemas importantes para el cambio de rumbo que tiene la literatura. Uno se llama Elegía cívica, con los zapatos puestos tengo que morir, y otro, Un fantasma recorre Europa. El primero de 1931 y el segundo de 1933. ¿Cuál es ese fantasma que recorre Europa? El comunismo. Ese es el fantasma que recorre Europa, según decía Rafael Alberti. En el poema se intenta ilustrar de qué manera reciben ese fantasma europeo los ricos, los poderosos, y de qué manera lo reciben los pobres, los trabajadores. Les leo un fragmento de cada uno. Así es como reciben el fantasma los ricos y los poderosos. Cerremos pronto las fronteras. Venlo avanzar deprisa en el viento del este, de las estepas rojas del hambre. Que su voz no la oigan los obreros, que su silbido no penetre en las fábricas, que no divisen su hoz alzada los hombres de los campos. Detenedle, porque salta los mares, recorriendo toda la geografía, porque se esconde en las bodegas de los barcos y habla a los fogoneros y los saca tiznados a cubierta y hace que el odio y la miseria se subleven y se levanten las tripulaciones. Cerrad las cárceles, su voz se estrellará contra los muros. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo reciben en cambio aquellos que están esperanzados en cambiar su situación? Pues de esta forma. Pero nosotros lo seguimos. Lo hacemos descender del viento este que lo trae. Le preguntamos por las estepas rojas de la paz y el triunfo. Lo sentamos a la mesa del campesino pobre, presentándolo al dueño de la fábrica, haciéndolo presidir las huelgas y manifestaciones, hablar con los soldados y los marineros, ver en las oficinas a los pequeños empleados y alzar el puño a gritos en los parlamentos del oro y de la sangre. Un fantasma recorre Europa, el mundo. Nosotros le llamamos camarada. En 1935, un par de añitos después que este fantasma que recorre Europa, Pablo Neruda escribe su famoso manifiesto titulado Sobre una poesía sobre una poesía sin pureza. Lo publica en la revista Caballo Verde para la Poesía. Fíjense ustedes, un nombre bastante curioso, como mínimo. Y allí decía que la poesía tenía que atender a las preocupaciones de la colectividad, a los problemas políticos, a los problemas sociales, y tenía que renegar de ese arte minoritario, elitista y encerrado en una torre de marfil que estaba patrocinado por los poetas, por el ideal estético de las obras iniciales de los poetas del 27. Fíjense lo que dicen, que llega a utilizar incluso palabras groseras, ¿no? Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y a azucena salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura, como un traje, como un cuerpo,
con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. Federico García Lorca se uniría a la nueva estética comprometida a través de dos mecanismos distintos. Por una parte, a través de la poesía, en su Poeta en Nueva York, que como saben ustedes publica se escribe entre 1929 y 1930, y es el resultado de su estancia en la Universidad de Columbia. Y allí se critica, el segundo mecanismo es a través de su dedicación al teatro, como director de la compañía de La Barraca, del Teatro Universitario de La Barraca. En Poeta en Nueva York se pretende reflejar la manera en que el capitalismo aliena al ser humano y lo transforma en una cosa, lo reduce a nada, lo reduce simplemente a un número, a una cifra o a algo que tiene que ser útil exclusivamente para el aumento del dinero. Lorca, además, como les digo, se encarga en La Barraca de llevar a todos los rincones de la geografía española, a todos los pueblos, por pequeños que fueran, a todas las aldeas, por recónditas que estuvieran, el teatro clásico. ¿De qué manera lo consigue? Pues a través de su compañía, como les digo, La Barraca. Fíjense que Lorca, en su labor de compromiso, hace una defensa a ultranza de la libertad individual. Recuerden ustedes Bodas de Sangre. Y en la literatura española es una de las primeras muestras también, ya lo tenemos, esto ya lo tenemos cuando habla la pastora Marcela en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que es un libro que se escribió hace un montón de tiempo y que, a pesar de escribirse hace un montón de tiempo, nos sigue diciendo cosas que nos sirven en la actualidad y que son absolutamente actuales. Bueno, pues Lorca, igual que hace Cervantes dándole la palabra a la pastora Marcela en la primera parte del Quijote, Lorca es uno de los escritores que más han defendido a la mujer y que más feministas han sido. Esto lo tenemos en La Casa de Bernarda Alba y lo tenemos también en Bodas de Sangre. Y en su poesía en general. Acuérdense ustedes de Soledad Montoya, del romancero. La nueva postura de los escritores, que en sus inicios flirtearon con la poesía pura, se presenta clara en las distintas manifestaciones que tienen lugar por estos años. ¿Recuerdan ustedes la encuesta en 1927 de la Gaceta Literaria, verdad? Bueno, pues en 1935, 7 años después, en otra revista, esta se llama Almanaque Literario, se hacen las mismas preguntas. Imagínense ustedes que han pasado 7 años y yo les pregunto, ¿creen ustedes que la literatura y la política están unidas? Y todos ustedes que respondieron hace un momento, no, en absoluto, una cosa es la literatura y otra cosa es la poesía. Digo, una cosa es la literatura y otra cosa es la política. Pues, salvo uno, todos ustedes habrían cambiado de opinión. Y todos pensarían ahora que sí, que la política y la literatura están íntimamente relacionadas. No solo eso, sino que la literatura tiene que estar cargada de política, tiene que estar comprometida con el pueblo. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que estamos en 1935. No solo a la influencia de Neruda, con su poesía, su manifiesto ese sobre una poesía sin pureza, no solo por la influencia de André Breton y su manifiesto surrealista, sino porque estamos en 1935, a un paso de la Guerra Civil Española. Hay que hacer algo, hay que ponerse las pilas, hay que actuar de alguna manera. Y esto es lo que dicen todos los poetas a los que se les preguntan, ¿cree usted que la literatura y el arte deben mantenerse al margen de las inquietudes sociales de nuestro tiempo? ¿O bien estima que el escritor y el artista están obligados a tomar partido desde su obra?
¿Qué opinión tiene usted de los escritores, pensadores y artistas que están convirtiendo su obra en un instrumento de propaganda política y social, ya sea con intención avanzada o reaccionaria? Todos contestaron que existía una relación entre literatura y política, todos menos uno. ¿Quién? El que se vestía de torero, Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna contestó: qué feo convertir una obra en instrumento. El 18 de julio de 1936 es el detonante definitivo, como les digo, para que el compromiso literario ya, para que se esquine, se olvide esa poesía pura del principio de la producción literaria de los autores de la generación del 27. Tenemos ya un compromiso generalizado de Alberti, Miguel Hernández, Cernuda o Alessandri. Y algunos de ustedes, sobre todo los alumnos que estarán dando, los alumnos de cuarto de la ESO, que están dando la generación del 27, dirán: ¿usted qué está diciendo? ¿Que Miguel Hernández pertenece a la generación del 27? O este se ha equivocado o se está quedando con nosotros. Pues ni una cosa ni la otra. Miguel Hernández, efectivamente, por edad, no puede pertenecer a la generación del 27. Miguel Hernández nace en 1910. En 1920 están publicando, 1920-1925 se están publicando ya las primeras obras importantes de los autores de la generación del 27. Con estos años, Miguel Hernández tenía 10-15 años. Era un poeta genial, pero escribió en su momento. ¿Por qué entonces se puede incluir o se puede asimilar a la generación del 27? Pues por su estética. Miguel Hernández empezó escribiendo, su primera obra es Perito en Lunas, y tiene una estética neogongorina, de poesía pura y dura, al estilo de los poetas de la generación del 27. Damaso Alonso, que sí es miembro de la generación del 27, que sí es un crítico destacado de la generación del 27, dijo de Miguel Hernández que era un genial epígono. Es decir, es como seguidor de la generación del 27, pero no es un seguidor cualquiera de estos que repiten las cosas que repetían los otros y que ya no tiene gracia. No, es un seguidor, pero es un seguidor bueno. José Carlos Mayner, no lo digo yo, lo dice otra autoridad en las letras españolas, en los estudios literarios. José Carlos Mayner dice lo mismo. Es verdad, pertenece a la generación del 36, pero hombre, por afinidad estética deberíamos relacionarlo, como mínimo relacionarlo con los autores del 36, digo del 27. Y por otra parte, a mí me sabía muy mal hablar de la poesía comprometida en el primer tercio del siglo XX, o hasta 1940, hasta que termina la Guerra Civil, sin hablar de uno de los poetas más comprometidos de la literatura española y más relevantes en la lucha por la República que tenemos en la literatura española, que es Miguel Hernández. Antonio Bueno Vallejo, el dramaturgo, autor de Historia de una escalera, que compartió celda con Miguel Hernández y que compartió sentencia, aunque después se le conmuta, la pena de muerte se le conmuta por 30 años y después al final se le termina acortando la pena. Decía Antonio Bueno Vallejo de Miguel Hernández que era un poeta necesario. Y no todos los poetas, ni siquiera los grandes, decía Bueno Vallejo, se puede decir que haya sido un poeta necesario, y Miguel Hernández sí lo era. Entonces, disculpen ustedes la libertad que me tomo aquí de incluir o de relacionar a Miguel Hernández con los poetas del 27. ¿Por qué hay que cambiar ya? ¿Por qué hay que cambiar ya de esa estética de la poesía pura a una poesía sin pureza? Pues lo voy a decir con las palabras de Pablo Neruda, con un poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribe algo parecido a lo que decía el filósofo alemán de origen judío, Theodor Adorno. Adorno decía que no se podía escribir poesía después de lo que había ocurrido en Auschwitz con los judíos. Pues Pablo Neruda dice algo parecido con su poesía. Escribe en su libro Tercera Residencia, España en el Corazón, un poema donde se justifica del nuevo rumbo que adquiere su poesía. Ya no se puede seguir hablando de esas cosas, de la belleza de la naturaleza, ya no se puede seguir hablando, no se puede seguir hablando de nada. Hay que hablar de la sangre, hay que hablar de la guerra,
hay que hablar de las atrocidades que se están cometiendo. El poema se titula Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces y desde entonces sangre, bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Una vez que estalla la guerra, por lo tanto, la literatura se convierte en un arte de urgencia, es decir, un arte que surge en el fragor del estruendo bélico que lo condiciona y en el que se centra. En esta necesidad de hacer un arte de urgencia, los poetas del 27, que tan obsesionados llegaron a estar por la forma, comienzan a interesarse de manera decisiva, definitiva ya, por una literatura llena de civismo y de compromiso ético, y salir a la calle. Tenían que salir a la calle ya. El 27 de agosto del 36, es decir, solo 9 días después de que asesinaran a Federico García Lorca, de 2 o 3 tiros entre Alfácar y Biznar, nace una de las revistas de mayor repercusión social durante la Guerra Civil Española, que es El Mono Azul. En este Mono Azul, en esta revista El Mono Azul, haciendo referencia al atuendo de los obreros, se reservaba una serie de hojas centrales fundamentalmente a la escritura de romances, no solo de autores consagrados, no solo de poetas reconocidos, sino también de todos aquellos soldados o simpatizantes del bando republicano del Ejército Popular que buscaban, naturalmente, enardecer los ánimos del ejército que parecía que tenía ciertas esperanzas.
En 1936 también, en noviembre, estos poemas que se empiezan a recoger en el Mono Azul aparecen en forma de librito bajo el título de Romancero de la Guerra Civil. Esto estaba coordinado por Rafael Alberti, Miguel Hernández y algún otro autor de la generación del 27. Fíjense que aquí tenemos una serie de textos representativos. Les voy a leer uno que escribe un romance, que escribe Rafael Alberti, que se lo dedica a Queipo de Llano. En estos días, para prepararme un poco la conferencia, he estado escuchando algunos de los discursos que lanzaba Queipo de Llano desde Radio Sevilla, y la verdad que son estremecedores. Les leo el poema que le dedica Rafael Alberti a Queipo de Llano, Radio Sevilla se titula, donde se refiere a los gustos etílicos de Queipo de Llano. Atención, Radio Sevilla. Queipo de Llano es quien ladra, quien muge, quien gargajea, quien rebuzna a cuatro patas. Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. Viva el vino, viva el vómito. Esta noche tomo Málaga, el lunes tomé Jerez, martes Montilla y Cazalla, miércoles Chinchón y el jueves, borracho y por la mañana, todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras, bullendo los cagajones, me darán su blanda cama. Alberti nos da una de cal y otra de arena. En el romancero tenemos estos romances que, como les digo, tienen todavía esperanza en que la victoria puede caer del bando del ejército republicano, del bando que defendía la legalidad vigente. Eso es al principio. Conforme avanza el conflicto, pues digamos que los poetas empiezan a darse cuenta de que aquello no pinta bien. Fíjense lo que escribe Rafael Alberti, que es un poeta que nace en 1902 y muere en 1999, y que en sus 97 años de vida no paró de escribir. Siempre estuvo escribiendo, cuando aprendió, supongo. En 97 quítenle a ustedes los primeros años de aprendizaje. Y en un poema tiene que confesar que las palabras no sirven, que no sirven para nada. Se titula el poema Nocturno. Cuando tanto se sufre, sin sueño y por la sangre se escucha que transita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza, las palabras entonces no sirven, son palabras, balas, balas, manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Balas, balas. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede, por imposible, y calla. Balas, balas. Siento esta noche heridas de muerte las palabras. A Miguel Hernández le ocurre algo parecido. Miguel Hernández empieza escribiendo esos poemas neogongorinos, de poesía pura, en su obra Perito en Lunas y El rayo que no cesa. Y cuando estalla el conflicto, empieza a publicar estos romances, estas poesías de carácter comprometido que recoge en una obra titulada Viento del Pueblo. Fíjense ustedes el nombre significativo de la obra. En Viento del Pueblo aparece recogido uno de los poemas más significativos de su obra. Aceituneros de Jaén, ¿verdad? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó estos olivos, ¿verdad? Que popularizó Paco Ibáñez cuando le puso música, ¿verdad? Les leo un romance de Miguel Hernández en el que hace una declaración de principios al estilo de los caballeros renacentistas, en el que en una mano cogía la pluma y en la otra mano cogía la espada. Los caballeros renacentistas cogían la pluma
para evadirse, o no sé cómo decirlo, para estar al margen en tiempo de ocio, ¿verdad? Pero la espada no, la espada la cogían en tiempo de guerra. El sentido que le da Miguel Hernández a ese coger la pluma por un lado y coger la espada por otro va en el mismo sentido. La pluma hay que cogerla para animar a que la espada se mueva mejor, ¿verdad? Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. En el mismo sentido que decíamos antes de Rafael Alberti, que por una parte escribe ese romancero, esos romances enardeciendo los ánimos del ejército popular y que después se transforma en una especie de desencanto, de desesperanza. Lo mismo tenemos con Miguel Hernández. En El hombre acecha, en el que se recogen poemas escritos entre 1938 y 1939, hay un poema titulado El herido, que conocerán ustedes porque le pone música Joan Manuel Serrat. Para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Pues aquí lo que tenemos es eso, ante ya la desesperanza, la desilusión, ya se arroja el poeta en manos de los médicos o de lo que haga falta. Voy a ir dándome un poco de prisa porque si no voy a estar aquí hasta el día del libro del año que viene. Una cosa que a mí me llama la atención, Federico García Lorca se convierte en un símbolo. Federico García Lorca se convierte en un símbolo después de que muere, pero después de que muere, inmediatamente después de que muere. Después de que muere es un eufemismo, después de que lo matan a bocajarro le pegan 3 tiros. Neruda le escribe la oda a Federico García Lorca, Luis Cernuda le escribe a un poeta muerto, Antonio Machado le escribe El crimen fue en Granada, en su Granada. Pero no les voy a leer ninguno de estos poemas porque ustedes los conocerán. Les voy a leer el poema de Jesús Manzanares López. ¿Ustedes lo conocen? No, yo tampoco. ¿Quién es Jesús Manzanares López? Es un soldado que pertenecía al batallón 403 y que dedica a Lorca, asesinado en Granada por las hordas fascistas, este poema donde habla de los gitanos. Y fíjense qué cosa más bonita dice allí, elogiando el arrojo de los gitanos y la batalla y el orgullo y la defensa de la República. Bella raza de gitanos que con bravura pelean para librarte del yugo que te impuso tu pobreza. Bella raza de gitanos, ay, si Federico os viera, con qué frases cantaría vuestro arrojo en la pelea. Vengarlo, que él os lo pide, con voz como el hielo, yerta, que habéis perdido, gitanos, a vuestro mejor poeta. Es un poema muy emocionante este. Además del acontecimiento individual, la muerte de Federico García Lorca, el fusilamiento de Federico García Lorca, hay otro acontecimiento colectivo que tiene una repercusión también internacional. A las 3:30 del 26 de abril de 1937, dentro de 2 días se cumplen 80 años, la Legión Cóndor de la aviación alemana y la aviación legionaria italiana comienzan un ataque aéreo contra la ciudad vizcaína de Guernica, de unos 5.000 habitantes. Sobre las 7 de la tarde se produce la última acción de ataque. No se han determinado las causas, se supone que era para derribar un puente, que al final del ataque seguía en pie. Se adujo también que era un lugar estratégico de las comunicaciones y que se quería tomar. Pero parece que lo más probable es que simplemente se quisiera asolar la ciudad de Guernica, cuyo roble, como ustedes saben, está delante de la Casa de Juntas y es el símbolo de respeto a las libertades del pueblo de Vizcaya y por extensión del pueblo vasco. Los ataques, fíjense, se producen de la siguiente forma tan horrible. A las 3:30 los bombarderos alemanes e italianos
descargan bombas explosivas cerca de la estación de trenes y cerca del puente, a las 3:30. Poco después, sobre las 6 de la tarde, los bombarderos lanzan un ataque intenso con bombas explosivas e incendiarias al mismo tiempo. Las bombas incendiarias hubieran sido innecesarias para derribar un puente. Mientras tiraban estas bombas, cuando la gente salía despavorida como de un hormiguero, un grupo de cazas alemanes iba ametrallando a la gente que huía despavorida. Sobre las 7:30 de la tarde se hace el silencio. Cesan de sonar las alarmas de la villa, que carecían en el momento del ataque de cualquier tipo de defensa antiaérea. El incendio que se provoca tras el ataque solo se puede sofocar a la mañana siguiente. Este ataque no fue el único. Este ataque indiscriminado contra civiles no fue el único. En noviembre del 36, Franco ordena el bombardeo contra la población civil de Madrid. En febrero del 37, la misma Legión Cóndor había ametrallado una columna de refugiados civiles que huían por la carretera que está entre Málaga y Almería, provocando cientos de víctimas. El 31 de marzo, es decir, algunos menos de un mes antes de que se produzca el ataque a Guernica, se produce el bombardeo de Durango, también una ciudad vizcaína, y donde incluso el número de muertos es mayor. ¿Por qué entonces tiene esa repercusión como símbolo Guernica? Pues porque Pablo Ruiz Picasso tiene preparado un cuadro, que es el Guernica, y se expone en la Exposición Internacional de París de 1937, en el Pabellón de España. Fíjense ustedes que tenemos aquí los dos símbolos importantes de la guerra civil, que se extraen de la guerra civil. Por una parte, Federico García Lorca, un símbolo individual de todas las muertes que tienen lugar en España. Y por otra parte, el símbolo colectivo del Guernica. El Guernica desde este momento, o Guernica, el bombardeo de Guernica desde este momento se convierte en el símbolo de las atrocidades que el ser humano es capaz de cometer en tiempo de guerra y contra los civiles. Algunas veces no hace falta irse 80 años atrás, ¿verdad? Piensen ustedes únicamente en el ataque con gas sarín que se ha producido en Siria, o la muerte de 43 sirios que estaban rezando, tuvieron la mala suerte de estar rezando cerca de una mezquita donde se supone que se estaban reuniendo un grupo de terroristas. O piensen ustedes en cualquiera de las acciones, los miles de refugiados que van de un lado para otro sin saber dónde meterse, en qué agujero meterse, y situados entre tres frentes: el gobierno oficial, los rebeldes y el Estado Islámico. Tengo aquí unas cuantas hojas más, pero me voy a ir ya al final para no cansarles. Todos los poetas de la generación del 27 han evolucionado, aunque no he podido tratar en profundidad a todos ellos, han evolucionado en mayor o menor grado desde una postura inicial próxima al experimentalismo de las vanguardias hasta un compromiso visible y decidido con la causa republicana y con la defensa audaz del pueblo. La llamada joven literatura creyó que la palabra y la poesía podían modificar las ideologías y las intenciones de los lectores. Tal vez concedieron, como saben ustedes, demasiado crédito al poder de la letra impresa. Pero no cabe duda de que gracias a poetas como Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Federico García Lorca o Luis Cernuda, la sociedad española tomó conciencia de la gran catástrofe que estaba suponiendo el enfrentamiento armado, y en la actualidad los lectores se acercan a sus obras para encontrar en ellas no solo unas composiciones literarias de singular valor estético, sino también un testimonio histórico del drama humano de la guerra y del destierro. Son desterrados Luis Cernuda, Rafael Alberti, muchísimos poetas mueren, Lorca, Miguel Hernández. Al mismo tiempo se ha producido la cristalización de un nuevo símbolo, necesario para decir en una sola palabra lo que supone una guerra, aquello de lo que es capaz el ser humano: Guernica.
De cualquier manera, no querría terminar esta charla con una visión desesperanzada y pesimista, sino con un buen sabor de boca, con la creencia en el ser humano, en que se puede sobreponer a sus propias maldades, a sus propios instintos, y con la creencia en que al final el tiempo pues, termina pasando por encima de las guerras y siempre termina viendo a alguien mirando las nubes, el cielo, soñando con algo, ignorando que el suelo sobre el que reposa las espaldas fue testigo de un número inconcreto de atrocidades. Por eso les voy a leer un poema de Wisława Szymborska. No me lo estoy inventando. Es una polaca, premio Nobel de literatura. El poema se titula Fin y principio. Les leo el poema y con esto pues ya disfrutaremos de la representación teatral. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar las cosas solas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Pues nada, muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, compañeros. ¿Sabéis por qué estamos hoy aquí? ¿Sabéis de qué vamos a hablar? Blas, ¿sabes lo que es el Guernica? Sí. Un cuadro. ¿Y quién pintó ese cuadro, Manuel? Picasso. ¿Por qué, Manuel? El pueblo de Guernica, que está en el País Vasco, fue bombardeado y devastado por la Legión Condor alemana, que tenía como comandante al coronel Juan von Richthofen. La obra, Fue el 26 de abril de 1937. la obra es un alegato universal contra la violencia y la barbarie. Una curiosidad, Blas. ¿Por qué la obra está pintada en blanco y negro? ¿Por qué no hay color en el cuadro? ¿Por las fotos del periódico? Sí. Así es, Blas, por la foto de los periódicos. Picasso vivía en París y se enteró de la triste tragedia por las fotos de los periódicos, de la prensa parisina y la radio. La historia del Guernica comienza en enero de 1937, cuando el gobierno de la República Española pidió al autor que pintara un cuadro de grandes dimensiones para la Exposición Universal de París. El pintor, asqueado y aturdido por todos los bombardeos de la ciudad de Guernica, decidió pintarlo. ¿Qué estaba pasando en España, Blas? ¿La guerra civil? Sí. Así es, Blas. Fue la guerra civil, Manuel. Y hasta que el influjo de la guerra y todo el estrago que provocó en este país no pasó, hasta que España no fue de nuevo un lugar democrático, no volvió a manos de su propietario, que fue concretamente en septiembre de 1981. Y por cierto, Manuel, ¿sabes dónde está el cuadro ahora? Ahora está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Hoy es propiedad de todos los españoles.
Efectivamente, Manuel, es propiedad de todos los españoles y concretamente hoy estamos aquí escenificando esto porque mañana se celebra el 80 aniversario de los bombardeos de la ciudad de Guernica. Estrago que esperemos que no vuelva a ocurrir nunca más.
¡Ayudadme! ¡Mis hijos arden entre las llamas! ¡Que alguien me ayude! ¡Que
La ciudad ya no existe. Mi tristeza infinita ha destrozado mi corazón. Yo solo quiero escapar. Llévame, caballo valiente, en tu lomo. Las bombas son tormentas de fuego y plomo que atronan como dioses, vacilantes y enfadados. Los dioses de la guerra piden cuerpos desangrados y desnudos. Hacen acopio de almas, engrosan su maldito capital a base de sufrimiento y muerte. Mi boca defiende, mis ojos se pierden. No puedo llevarte conmigo al campo estelado. Mis patas están clavadas en el barro y en la sangre. ¿Y a mí quién me escucha? Yo te miro desde el suelo, caballo sufriente, y también escucho el lamento del rostro entristecido, pero no puedo ya hacer nada para ayudaros. He sido mutilado, mi cuerpo ha sido descuartizado por la enorme carga mortal de pájaros de fuego. Todo es ya de la tierra, de esta tierra, y mi grito se convertirá en grito eterno, para que nadie olvide, para que nadie ignore, para que nunca crezca en el olvido. Fantasmas de nieve y de sombra, fantasmas animados y sin alma, nos cercan, nos circundan por todas partes, donde quiera que yo vaya, me encajonan y me persiguen, pero nunca me acobardan, mas yo resisto, resisto porque al hierro que me empuja, yo le pongo el fuego y la llama y el ardor, y con ello estoy en duelo que nunca cesa. ¿Por qué mi hijo y no yo? ¿Por qué su carne y no la mía? ¿Por qué esta tierra y no otra tierra? Estoy vacía por dentro. La lengua me tiembla por el espanto. Mis dientes se vuelcan hacia la tierra. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de esta destrucción que nos rodea? Tú estás dentro de mí, madre. Estás en lo más profundo de mi piel de toro. Tu tierra soy yo. Yo te protegeré a ti y a todos los tuyos. Tengo ojos para todos. Tengo tierra caliente para enterrar a todos. Mueren las rosas a pesar de la lluvia. Mueren los peces a pesar del azul. Mi corazón doliente poco sustento puedes darme ya. Toma mi mano, tu agonía será mi agonía. Tu agonía con la mía será tan fuerte como el agosto en calma. Esto no es eterno. La vida nuevamente renacerá como el pájaro de su propia ceniza. Os nacerá de nuevo hijos, os nacerán nuevos soldados. De nuevo crecerá la hierba, aunque os sorprenda. Aunque os pese, nacerán flores. Los cultivos serán el eterno regalo de la vida. Habrá un nuevo hombre, una nueva hambre. Habrá juegos, habrá fiesta, habrá pan. El trabajo está hecho, todo está consumado, todo se ha teñido de sangre. Ese desesperado último aliento. Hay que cerrar el grito, desde el color marchito, todo envuelto en sábanas en blanco y negro que por siempre amenazarán irremediablemente. De las flores su corola.